Buenas tardes, amables servidentes de Al Punto, don José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García con ustedes. ¿Cómo te está, Monegro? ¿Bien? Estamos bien. En el inicio de esta Semana Mayor, la Semana Santa que inició ayer, o el Domingo de Ramos, muchas personas esperan estos días donde hay un asueto mayor, mayores días de descanso. La mayoría del ente productivo del país, entiéndase, sector laboral público, sector laboral privado, lo laboran hasta el jueves al mediodía. Por lo general, y mucha gente aprovecha, pues se va, los afortunados, los que no tienen compromisos laborales ni públicos ni privados, los que viven de negocios, los que viven por cuenta propia, como dicen, eso aprovechan y se van antes, se van desde el miércoles. No, y los algunos, vagos. Sí. Pues tú sabes que aquí hay unos vagos que Eso- andan en vehículos, que no trabajan. No, pero esos vagos están siempre. No, tú no sabías eso. No, yo no sabía Tú sabes que eso. aquí la tercera parte de la mano laboral Ajá, es la que mantiene todo aquel que no trabaja. ok. ¿Tú sabías eso? No sabía Entonces tú eso. ves gente que no trabajan, pero andan en vehículos, con dinero, muchos que les gusta el dinero fácil, Bueno, y son los que andan desde hoy, como ya tú ves, primera plana de una voz autorizada como es el Nacional, que ya a la tirada de este periodo ya iban 11 en Ya. accidente. Y hoy es lunes. sí, lunes, primer día. Lunes. Hay dos accidentes muy lamentables, uno que se produjo a la salida del túnel de Altamira en Puerto Plata. Una jipeta chocó con un autobús de pasajeros. Ese túnel es un túnel muy angosto, muy reducido, espacio muy estrecho, para hablar en buen dominicano, y la gente no Sí, entiende que pero cuando ni usted tanto, va... ni tanto. Sí, es reducido ya para el tanto. flujo vehicular y además con la imprudencia con que se conduce. esa es otra cosa. Aquí es un carril para ir y otro para venir. Mira, yo lo Uno que- para ir y otro de mira, regreso. Mira, Ramón. Entonces, aquí- excusa de Monegro, la gente no sabe que cuando usted va a cruzar un puente, va a cruzar un túnel, y va a un túnel como ese, usted debe cruzarlo con mucha precaución, aunque la empresa distribuidora de energía eléctrica del norte, de Norte, iluminó ese túnel, la CDE también lo iluminó, que estaba oscura, está iluminado 24 horas, incluso hay unos paneles solares para que no sufra de que interrupción, apagones. Eso está iluminado por completo, pero siempre se debe tomar las precauciones debidas cuando se va a cruzar un túnel. Claro. Bueno, lo que te quiero decir, Ramón, que yo creo que las autoridades y nosotros como hacedores de la opinión pública tenemos que darle una ojeada a las estadísticas que siempre se presentan aquí, porque me luce que los accidentes de tránsito lo están sumando a la violencia. Y sin dejar de reconocer que es un tipo de violencia. O sea, cuando una persona, un irresponsable, básicamente, y lo penoso en esto es, Ramón, que tú que vas con tu familia, tú que eres prudente, que vas muy comedido, que a lo mejor no vas ingiriendo ningún tipo de bebidas alcohólicas, y tú vas bien por tu carril. Sí, puede Y verte tú vas muy envuelto en quitado de eso. bulla porque tú entiendes en tu fe, y sobre todo porque en ese guía que va en tus manos, va la seguridad de tu familia. Sí. Pero aquel desaprensivo, que como yo te digo, son aquella gente que no tiene nada que perder, porque a lo mejor ya lo han perdido todo. Sí. Lo han perdido todo, porque hay gente que aprovecha estos días, que son días de reflexión. Y yo creo que aquí hay que darle un espaldarazo a la Iglesia Católica, sobre todo a la Iglesia Católica y las demás religiones, que siempre, pues, en conmemoración de lo que fue la muerte y la etapa del misterio religioso de la resurrección de Jesucristo, pues que sea para reflexionar, que sea para tú replantear tus proyectos, que sea para tú analizar lo que ha sido tu vida, incluso en términos personales, Ramón, y no necesariamente tú tienes que ser un devoto, ni tienes tampoco que darte dando por el pecho para que crean que tú eres más católico de la cuenta, sino que hay que reflexionar cómo está tu familia, en una sociedad que hay una crisis profunda familiar, donde los valores no solamente cristianos, sino los valores patrios, los valores culturales, pues se han ido cayendo al suelo, básicamente. Entonces yo creo que estos tiempos, repitiendo, sin necesidad que tú te presentes como un devoto, como un confeso cristiano o religioso, pero creo que debe ser un tanto comedido, que si tú te vas a tu vino, Ramón, tú que te gusta degustar buenos vinos,
pues si no pudiste ir a un resort, que es un lugar seguro, que es donde tú puedes estar al margen de un desorden, de un problema, pues lo haga en tu casa con tu familia o con las amistades. Sí. Sana, donde tú te bebes tu par de vino, o haces tu picadera y luego pues tú te retiras a tu casa, básicamente. Yo creo que hay que ir reduciendo. Interior y Policía pues dictó una resolución que prohíbe todo tipo de bebida alcohólica el Viernes Santo. Y yo estoy de acuerdo que hay que apoyarlo eso. Bueno. Porque no es verdad que en 365 días, que tiene un año, y aquí se bebe diario, en este país se bebe diario, y hay una fiesta diaria. Entonces, ¿por qué en un día no se puede sacrificar? Claro. Bueno, indudablemente es así, Monero. Lo que pasa es que aquí en ocasiones las autoridades son las propias detractoras de las autoridades. Comienzan el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, el libertinaje. ¿Por qué tú crees aquí que el desorden en el tránsito de vehículos de motor ha llegado al extremo que está? Producto del laissez-faire. Claro. Del dejar las autoridades, dejar hacer. Ahí era que iba con las estadísticas, yo te decía. Entonces, indudablemente aquí, como tú muy bien querías interpretar, aquí mueren más personas en accidentes de tránsito que por enfermedades letales como el cáncer, el VIH, los derrames cerebrales, los infartos cardíacos, como por la propia violencia, tanto intrafamiliar como la sicariato, de asaltos, mueren más en accidentes. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente, por lo regular, nunca muere una o dos personas. Miren el caso de hoy, ya 11 personas en dos accidentes, o tres accidentes, creo. No, 2 o 3 accidentes. Solo en un accidente fallecieron 4 personas instantáneamente. Aquí, lamentablemente, he dicho en múltiples ocasiones, la creación de la AME, Autoridad Metropolitana del Transporte, creada en el año 1997, logró su objetivo. Los primeros años de implementación, la puesta en servicio de esta policía especializada en la corrección y el control del tránsito de vehículos de motor, deben sentirse orgullosos los primeros directores de esto, el ingeniero Harley Herman y el general retirado ya, Pedro de Jesús Candelier. Deben sentirse orgullosos porque cumplieron al pie de la letra el objetivo para el cual fue creado en la AME. ¿Dónde llegó el desorden en AME? A raíz del cambio de gobierno en el año 2000, a raíz de la implementación de votar cada 2 años, de que usted no puede implementar medidas antipopulares, entre comillas. ¿Por qué? Porque en 2 años te van a medir en 2 años, y al medirte en 2 años tu partido puede salir perjudicado. Que eso fue lo que ocurrió aquí con la AME. Aquí la AME lamentablemente se ha relajado, se ha cualquierizado, y ustedes ven que ha tenido que acudir una autoridad ajena al tránsito, sino una autoridad llamada a construir las vías de tránsito terrestre del país, que es el Ministerio de Obras Públicas, y crear una policía especializada para vigilar la carretera y asistir a los automovilistas en la carretera. No es rol del Ministerio de Obras Públicas eso, pero por lo menos, como se llama, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero, el señor Gonzalo Castillo, eficiente ministro de Obras Públicas, entiende que en esa brechita que se llama comunicaciones, en realidad le toca una parte de responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas. No son sus funciones, Ramón. Pero no son sus funciones. Pero lo entendió así. Debe ser la función exclusiva de AME, es la función exclusiva de la Policía Nacional, ni siquiera del Ejército. Entonces, el Departamento de Tránsito de la Policía en este caso. Entonces, esperemos que este asueto, este largo feriado de la Semana Mayor, que inició ayer, reitero, con el Domingo de Ramos, continúa hoy, el Lunes Santos, y tiene su punto álgido en 2 días. Más alto el jueves y el domingo. El jueves la salida masiva de las principales ciudades de una serie de vacacionistas, de personas que trabajan hasta el mediodía del jueves, y el domingo el gran regreso. El gran regreso de que todo el mundo quiere llegar primero, porque tiene que trabajar el lunes. El lunes a primeras horas, por suerte, ya la mayoría de los centros educativos preuniversitarios, entiéndase colegios, escuelas públicas, la mayoría inician docencia el martes. Por eso se toman la mayoría de los colegios católicos, los salesianos, no imparten docencia el lunes para que la gente no se sienta tan presionado de que el lunes inicia la normalidad. Sí lo inicia en materia laboral, pero en materia académica no, un poquito más suave.
un poquito más suave. Esperemos que el comedimiento se imponga, que las medidas que año tras año se establecen de prohibición del tránsito de vehículos pesados el jueves y el domingo sea estricto que solo vehículos con transporte de combustible y vehículos de emergencia, como son bomberos, ambulancias, pues puedan circular en las calles, en las carreteras del país, para que esa cifra que inició hoy, ya con 2 dígitos, 11 personas muertas, que esa cifra no supere una cantidad importante de personas fallecidas este asueto. Oye, este dato, Ramón. Choques ocurridos en Altamira, donde fallecieron calcinados 5 personas. Ya. Eso es lo que tú decías a la salida del túnel, ¿no? Del túnel, sí. Mientras que en Asua perdieron la vida 3 y en la autopista Las Américas murieron otros 3. Otros 3, ahí está. Bueno, vamos a los consejos comerciales y regresamos de inmediato con más del punto. De regreso con más del punto en compañía de José Monegro Gavilán. Mire, señor Monegro Gavilán, bueno, este fin de semana nosotros no estuvimos aquí el viernes en vivo porque se tenía la información de que posiblemente pudiera extenderse la transmisión que se estaba haciendo el viernes de los resultados ya de el tribunal, en este caso de la Suprema Corte de Justicia, a través del juez Moscoso Segarra, Alejandro Moscoso Segarra, delegado especial de la Suprema Corte de Justicia, juez especial, para conocer el caso del senador Félix Bautista. Por fin concluyó, este episodio concluyó, el juez expresó lo que tenía que expresar después de un estudio pormenorizado del expediente, de la barra de la defensa, como los acusadores presentaron alrededor de algunas 10.000 páginas, de las cuales, pues, por suerte tenían un resumen ejecutivo, donde los artículos, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal, que entendían eran importantes descifrar, identificar en este proceso. En una contienda, en un juicio oral público y contradictorio, se dan una de dos. O la parte acusadora se impone o el acusado se impone, ¿verdad? Una de las dos. Entonces, si usted va a una carrera automovilística, usted o va a ganar o va a perder, pero no todos van a salir ganadores. En este caso, pienso que el juez Moscoso Segarra actuó como tenía que actuar. Actuó apegado a la ley, actuó apegado a las acusaciones que se presentaron. Se demostró, la barra de la defensa demostró que era un resucitar, un revivir, un expediente ya tratado en una ocasión y archivado definitivamente. Entonces, pues eso quedó demostrado con las pruebas que presentó la barra de la defensa. ¿Qué sucede? El representante de la Suprema Corte de Justicia tenía que tomar una decisión. Esa decisión que se tomó a muchas personas, no le ha gustado y tiene la razón el que no le gustó, tiene toda la razón el que no le gustó, a otro le ha gustado y tienen sus razones también el que le gustó. ¿Por qué? Porque eso se parece mucho, y escúsenme que se lo explique gráficamente, al cuento del burro, el niño y el anciano. Cuando el anciano iba transitando con su nieto encima del burro por un pueblo, le vociferían al anciano: viejo abusador, ¿cómo tú vas a hacer eso? Que ese niño montado en el burro y tú a pie. Muy bien. El anciano, bueno, escucha la voz del pueblo, ¿verdad? Escucha la voz del pueblo. En el próximo pueblo, pues, le monta al niño y se monta él al burro. El niño va a pie. Cuando va al próximo pueblo: viejo abusador, ¿cómo tú vas a hacer eso, viejo? Tú te montas en el burro y el pobre niño a pie. Bueno, se desmontan los dos del burro, siguen caminando y el burro se queda vacío, solo con la carga. Cuando van al próximo pueblo, le vociferan de nuevo: viejo abusador, ese burro vacío y ustedes dos a pie. O sea, pendejo. O sea, que como quiera va a haber crítica, como quiera habrá crítica, como quiera se darán las críticas. Y pienso que el senador Félix Bautista
y los demás acusados deben sentirse orgullosos. Deben sentirse orgullosos en la forma en que ha concluido todo. Si no existiesen voces disidentes, no deberían sentirse orgullosos. Esa disidencia, esas críticas es la que debe sentir, la que debe provocar mayor orgullo de parte de esta persona que fueron acusados. Y digo esto, ¿por qué lo digo? Porque si hubiese sido una decisión de silencio total, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasó? Si todo el mundo queda silenciado y aquellos que entendían que tenían la razón, ¿por qué no protestan? Hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en estos precisos momentos, están escenificando protestas. Un joven estudiante frustrado con 40 años en la Academia de Estudios, uno que estudia medicina, uno apellido Ambiori Rosario, presidente de la Federación, 40 años estudiando medicina, creo que tiene, o 25 años estudiando medicina, 40 años de edad, perdón, y 25 estudiando medicina. Una persona que no es el mejor ejemplo para los estudiantes, entonces presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. ¿Tú crees que es el mejor ejemplo? No. Cuando yo fui estudiante de la Autónoma, el mejor ejemplo, el líder estudiantil, tenía que tener índice. Si no tenía índice, no merecía pretender dirigir a los estudiantes. Ese que dirige la Federación hoy, enchincha, como decimos en buen dominicano, una protesta para que se pierda clase. Una protesta para que los estudiantes que están cursando sus estudios en la UAS ahora superen los años que él tiene estudiando en la UAS, más de 25 años. Otros, frustrados porque no han tenido el éxito profesional que desearon, pues enchinchan en los medios de comunicación, entienden que se fue complacente, usan un lenguaje soez y procaz en contra de una persona que, como el juez Alejandro Moscoso Segarra, nadie en este país puede lanzar la primera piedra o puede levantar el brazo derecho para colocar el índice acusador en contra del juez Alejandro Moscoso Segarra. Fue fiscal del Distrito Nacional en momentos difíciles, al igual que al que él sustituyó, su antecesor, el juez Hernández Peguero. Nadie, ninguno de los dos puede aquí en este país señalarlo con el dedo acusador, como que libertaron a un acusante de narcotráfico, a una persona acusada de flagrante delito, o que tomaron dinero, que aceptaron soborno. Nadie en este país puede aceptarlo. Entonces, hoy, que el juez Moscoso Segarra ha actuado en base a lo que le dice el librito, o quiere satanizar a algunos. Monegro. Mira, yo que no vengo a hablar de quién gana y quién pierde, Ramón. No, yo tampoco, no dije quién ganó ni quién perdió. Solo que dije que el imperio de la ley se impuso. No, en materia judicial se impone la ley. Y la ley a que me refiero es aquella que emana de un juez o tribunal ya agotado el debido proceso. Se supone que en ese debido proceso, en materia penal, pues hay una parte acusadora, como bien tú señalabas, Ramón, que en este caso es el Ministerio Público, porque se trata de un expediente que trata sobre las cosas públicas, sobre dinero del erario público, en este caso acusa el Ministerio Público, y la parte defendida, que en este caso le encabezaba el senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Ahora, ¿por qué te digo que no es un juego? Porque si vamos a decir que es un juego, Ramón, recuérdate que en grandes ligas y hasta aquí en la República Dominicana, en nuestra pelota doméstica, nuestro béisbol doméstico, aquellos equipos que tienen más dinero, que pueden reforzarse mejor, que tienen un mejor equipo, tienen un mejor refuerzo, pues es el que gana. En este caso la justicia no es así, porque entonces cualquier fuerte podía cometer cualquier delito y con dinero simplemente pues se va a su casa. Entonces yo creo que aquí, sin necesidad de venir a defender a Félix, creo que tuvo una defensa con profesionales probados en lo que era materia penal en la República Dominicana y también su propia defensa. Félix hizo una defensa de casi 5 horas, en lo cual le dieron la oportunidad de él explicar, y yo creo que para tranquilidad de él, para tranquilidad de su familia, básicamente que ya era motivo de preocupación, y para tranquilidad también de la fuerza que él representa. Porque si hay alguien que quería y que debe estar interesado que cualquier dirigente, cualquiera de sus dirigentes, no importa el nivel que tenga,
o en este caso que sea funcionario del gobierno, debe ser el Partido de la Acción Dominicana. Pero hay tres cosas, Ramón, que yo quiero agotar contigo, los amigos televidentes. Aquí hubo tres lecciones. Quiero que hay que destacar en esto. Primero, hay que reconocer la entereza del juez Alejandro Moscoso Segarra. O sea, una entereza, un hombre que se mantuvo con toda la tolerancia, estuvo escuchando, estuvo estudiando el expediente, le dio la oportunidad a las partes, no puedo decir que una, claro, en algún momento del proceso, pues, del procedimiento, pues muchas veces uno como abogado quiere que le dé más participación o quiere alegar. De eso es lo que se trata. El Ministerio Público quiso extenderse, quiso traer nuevos elementos, que fue aquello que el mismo juez dijo, aquí se está hablando de una doble persecución, porque expedientes que ya habían sido aireados en otras instancias vienen y lo traen aquí a este proceso. Entonces, eso cabe dentro de lo que es la doble persecución y lo que constituiría es en una persecución del Estado o un abuso de poder, mejor dicho. Porque va a llegar un momento, Ramón, que a cualquiera se le va a ocurrir decir, bueno, a mí hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando Subero Issa era presidente y yo quiero retomar eso ahora. Ajá. Para que lo conozca esta Suprema. Sí. O que a alguien se le ocurra, como en este caso, se le ocurrió a Domínguez Brito, que yo creo que esta sentencia debe ser aleccionadora para que él se faje estudiar derecho, que una decisión del Ministerio Público, independientemente que él esté de acuerdo o no, puede decir que la va a retomar porque no estaba de acuerdo con aquel dictamen de aquel Ministerio Público. Entonces así no se puede. Lo que decidió una de las partes, en este caso los dos elementos fundamentales, las dos instituciones fundamentales de administración de justicia en la República Dominicana, llámese el Poder Judicial y llámese el Ministerio Público, pues debe ser respetada, independientemente de que usted esté de acuerdo, sobre todo después que se agotó el recurso, porque tú me dices a mí, si tú me dices a mí que hay plazos, Que no se escuchó a que nadie. no se escucha a nadie, una serie de cosas, puede hacerlo. Lo segundo es la independencia de poderes. Aquí no se vive diciendo, como tú decías, Ramón, algunos comunicadores y algunos que siempre viven en la opinión pública que saben de todo, son médicos, son jueces, son abogados, son agrónomos. Incluso tú oyes gente aquí hablando, analizando situación del campo, que no han sembrado nunca una yuca o nunca han pisado un campo. Pero aquí todo el mundo sabe de todo. Entonces, se habla muchas veces que no hay independencia de los poderes o que hay un partido que lo ocupa todo, que lo domina todo. Bueno, pues se demostró que el Ministerio Público jugó su rol, que la Suprema Corte de Justicia, en este caso representada por un juez especial de instrucción, jugó su papel y la parte acusadora jugó el suyo, como Ministerio Público. Sí. Entonces yo creo que esa situación son los dos elementos fundamentales que ligado al tercero, ¿cuál es el tercero? Que aquí debe acabarse a partir de este proceso de querer estar juzgando a personas en los medios de comunicación. Y eso fue lo que quedó demostrado aquí. Y usted sabe por qué, Ramón. Porque a veces, cuando se agarran expedientes y se quieren ventilar en los medios de comunicación, porque aquí hay los presos, aquí hay los elementos de persecución favoritos. Y vamos a ver, por ejemplo, cuando aquellos que cayeron presos, que el mismo Félix Bautista cayó preso Simón Lizardo, cayó preso Armando Cortiña, cayó preso Diandino Peña. Y hubo funcionarios de algunos apellidos aquí en este país que ocuparon las mismas posiciones y nadie lo tocó. ¿Por qué? Porque ahí se impuso el problema de clase. Entonces aquí, cualquier sin nombre que ocupe una posición, por el simple hecho de que este no tiene un apellidito, ya hay que andar con una lupa detrás de sus funciones y detrás de sus acciones. Pero ya Ramón no puede hacerse una casa, Ramón no puede tener un apartamento, independientemente de que Ramón se haya hecho de una carrera, se haya hecho profesional y haya vivido trabajando. Porque se entiende que Ramón, si es ministro, tiene que vivir en la Sursa allá abajo.
o tiene que vivir los 3 brazos allá abajo, la Lila, o tiene que vivir en la Jiringuilla de San Cristóbal, En jeringa. en Jeringa. No, entonces aquí se persigue de acuerdo a los apelliditos y de acuerdo a que me cae mal. ¿Y qué sucede, Ramón? Que a veces, cuando se quiere politizar estos procesos judiciales, a veces el que debe estar preso no va. Porque no quiero decir que no haya corrupción o que no se pueda demostrar, porque eso no es que se trata. Pues no vamos a decir tampoco que todos son santos. No, claro que no, claro. Lo que pasa es que inmediatamente se sacan los expedientes y comienzan a manipularse en la opinión pública, ¿qué sucede? Comienza a politizarse y comienza a perder credibilidad el proceso. Y es penoso, Ramón, es tan malo trancar a un inocente como tan malo es que aquel que debe estar preso no esté preso. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, don José Monero Gavilán y un servidor, Ramón García. El fin de semana estuvo bastante... Se nos olvidó el asunto de Elías. Sí, queremos solidarizarnos con nuestro amigo Elías Ruiz Matú, que muy probable no esté en el programa que sigue, que es El Poder de la Tarde aquí, por el fallecimiento de su madre, al mediodía de hoy, la señora Amelia Matú, me parece que era. Matú de Ruiz. Matú de Ruiz, pues falleció el sábado pasado. Monero y yo tratábamos de hacer ingentes esfuerzos por estar, por cumplir en la Blandino de la Lincoln, donde estaban siendo velados los restos de esta señora, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos hacer acto de presencia, claro. Pero queremos aprovechar este espacio, estos minutos, para expresar nuestra solidaridad con el amigo Elías Ruiz Matú y su familiar, el profesor Carlos, también Carlos Ruiz Matú, sí, hermano de Elías, que en realidad el fallecimiento de la madre de ellos, justamente acaecida un año después del fallecimiento del padre. El papá de ellos murió hace un año, más o menos. Recuerdo, sí. Entonces, pues, expresar nuestra solidaridad con ese gran colega, hermano y amigo Elías Ruiz Matú. No, muy bien. Mira, Monero, decía yo que este fin de semana estuvo muy agitado el ambiente político, el Partido de la Liberación Dominicana sigue encabezando la mayoría del activismo político que se desarrolla en todo el territorio nacional. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, pues su líder, uno de sus grandes líderes, el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, salió del país el sábado, llegó por Miami y de Miami fue a Boston y de Boston a Nueva York, donde va a tener contacto con la mayoría de los simpatizantes de esta nueva fuerza política dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, en sus diferentes corrientes, pues desarrolló, tuvo escenarios diferentes. El expresidente Leonel Fernández eligió como escenario el sur del país, Pedernales, la lejana Pedernales, en un rápido movimiento. Estuvo luego en Neiva, en la provincia de Bauruco, donde sostuvo un encuentro muy importante con dirigentes históricos de esta provincia, incluyendo el actual senador, el profesor Manuel Antonio Paula, que aspira a la reelección como senador de la República. Amigo nuestro. Amigo nuestro, jefe mío en dos ocasiones, un gran hombre. No sigue siendo No, colaboro de manera voluntaria. Asesor. De manera voluntaria, sí. Eso dijo Mendy aquí un día. De manera voluntaria. Tú eras asesor. De manera voluntaria, sí. Entonces, Manuel Paula fue el anfitrión de la actividad de Bauruco. Muy buena. Fue muy buena. En Bauruco también estuvo Luis Abinader, de manera paralela a la actividad del presidente Leonel Fernández, y Francisco Javier García, uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, también estuvo muy activo, pero el proyecto de la reelección, Juan de los Santos, ayer, Juancito, el alcalde de Santo Domingo Este. El sábado estuvieron en San Pedro. Exactamente. Juancito, Juan de los Santos, el alcalde de Santo Domingo Este, encabezó ayer una multitudinaria actividad en el polideportivo ahí de Parque del Este,
propugnando por la reelección del presidente Medina. También, Monegro, nosotros lo comentábamos, la reunión del comité político del PLD. Lo comentamos al cierre de la semana pasada. Sí, sí. Que lo comentamos, sí. Sí, sí lo Bueno, comentamos. que decidió finalmente el día 19 de abril a reunirse de nuevo, será domingo, para decidir, discutir lo referente a la posible repostulación presidencial, en este caso del presidente Danilo Medina Sánchez. Qué bueno que esto ocurra, que se muevan por un lado los que propugnan por la reelección, que se muevan por otro lado los que propugnan por la alternabilidad, que es Temístocle Montaz, que está ya un poquito ya ahora como muy en reelección, que se mueva por otro lado los seguidores del expresidente Leonel Fernández, con legítimas aspiraciones de volver a ser presidente de la República. Y digo legítima, ¿por qué? Porque la Constitución de la República lo faculta para eso. Lo faculta para eso, él no está en ejercicio del poder ahora. Lo que sí tiene limitaciones para su repostulación es el presidente Danilo Medina, porque la Constitución de la República le tiene un stop que para eso tiene que ser modificada la Constitución para permitir la posible repostulación presidencial del presidente Danilo Medina Sánchez. Monegro. Mira, lo que sí, Ramón, que el asunto se va poniendo muy interesante. Y así es. Interesante porque, por un lado, independientemente de que el presidente Medina tenga una veda constitucional, y a decir de lo que expresó en el día de hoy el dirigente de ese partido, miembro de su comité central, Gedeón Santos, en un canal de televisión. Presidente del Indotel, Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones, un gran teórico. Claro, claro. Dominio. Un dominio absoluto de la lo que es geopolítica. la política internacional y también en sentido general. O sea, Sí. hay que decir que Gedeón es uno de los jóvenes que es una reserva no solamente del PLD, sino una reserva del país, básicamente. Yo creo que cuando hay jóvenes que se preparan, y así lo hay en otros partidos también, Ramón, lo que pasa es que no le dejan, muchas veces no lo dejan descollar. Hay muchos jóvenes por ahí que se están preparando, y eso significa de que mientras hayan jóvenes preparados, esos partidos políticos y la actividad política, pues siempre va a estar bien representada, y hay esperanza para los pueblos. Pero lo que te quería decir es que él decía que el que menos se ha referido al asunto de la reforma, de una posible reforma a la Constitución, ha sido el presidente Medina, y es cierto. El presidente Medina ha sido muy, pero muy prudente a la hora de enfocar esta problemática. Y en una ocasión, en aquel encuentro que hizo con periodistas en el Palacio, Ramón, Sí. recuerda, él dijo que en su momento, si era que era de interés, él se refería al caso. Incluso muchos esperaban que en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero se iba a referir, que también es una forma muy ilusa, porque difícilmente un jefe de Estado que tenga un criterio de Estado va a aprovechar ese escenario para referirse a algo que le beneficia. Ni en una ni en otra dirección, sea que la descarte o sea que la acepte, porque eso no era un tema de llevarlo allí a la Asamblea Nacional. Es un tema que puede verse abordado y puede abordarlo en cualquier momento de esto. Entonces yo creo, Ramón, que partiendo de lo que se dio el jueves pasado, con la reunión del comité político, a decir de lo que dijo Franklin Almeida dijo a su llegada, con esa característica, ante la reunión dijo, lo que usted puede estar seguro, le dijo a los periodistas, lo que usted puede estar seguro es que aquí no van a volar sillas por los aires. Y es verdad, o sea, es un partido que demostró y dejó con la cara larga otra vez más a sectores que están en la opinión pública que tanto le preocupa al Partido de la Acción Dominicana. Pero no es que le preocupa porque le interesa la sanidad de ese partido, ni porque le interesa destacar lo que ha hecho ese partido en sus gobiernos que ha tenido la República Dominicana, que es lo que menos tocan o lo que menos le interesa ver, sino que lo que quisieran ver es un desorden en ese partido. Ramón, es un desorden que quisieran ver en ese partido. Y cuando se dan reuniones como esta, donde se vio al presidente Medina, al presidente del partido, Leonel Fernández, se vio al secretario general, se vio a doña Margarita, vicepresidenta de la República, y se agotó casi 2 horas de discusiones allí de los temas que eran de interés para ese momento. Entonces, el mensaje que se manda hacia la sociedad dominicana es que es una fuerza unida,
y solamente una fuerza unida es capaz de rendir frutos en sus acciones políticas. Entonces yo creo que esto, por el lado que tú decías del PRM, Hipólito, que incluso se ha recompuesto en las encuestas, por lo menos en las últimas encuestas que se han estado publicando, Sí. aparece Hipólito, pues podríamos decir puntero, aunque la del Centro Económico del Cibao dio, del amigo Aguilera, Sí, que sí. es amigo tuyo también, Sí. dio unos números ahí que han puesto, como te digo, o sea, un aporte al análisis de estas encuestas, porque básicamente tú no puedes decir que en 5 o 6 encuestas que se han estado publicando, de las que más activas han estado en el escenario electoral de la República Dominicana, pues tengan como cierto posicionamiento como tan disímiles. Ya. Pero hay que tomar en cuenta en el análisis y en la evaluación de estas encuestas. Consejos comerciales y regresamos de inmediato ya con los minutos finales de Al Punto del día de hoy. Los minutos finales de Al Punto de este día de hoy, don José Monegro Gavilán y un servidor Ramón García. La bienvenida al amigo Alberto Caminero, que es parte del equipo de comunicadores que están en el Poder de la Tarde. A continuación, y asesor de Al Punto. Asesor de Al Punto, de materias, de la crónica política, muy en especial, de la crónica política. Queremos felicitar a Caminero por el trabajo que hizo, que está reseñado en el periódico vespertino El Nacional de esta tarde, el único líder de la tarde. No hay competencia para El Nacional, no hay más periódico en la tarde. Bueno, digitales hay a toda hora, digitales, pero periódico físico solo El Nacional. Caminero explica ahí muy bien, hace un paralelo entre las elecciones del año 2008 y las elecciones de ahora. En el 2008, el hoy presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, enfrentó al presidente de ese entonces por la nominación presidencial, que era Leonel Fernández, también miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí fue que surgió la frase, me venció el Estado. Me venció el Estado. Porque aquí las frases tienen sus orígenes. Hoy se voltea la torta, el presidente Medina el presidente Fernández. Que Medina tenía todo su derecho. Claro que sí, lo tenía. Hoy se voltea la torta, el expresidente Fernández y presidente del PLD adversa al presidente Medina. Pero el presidente Medina, como muy bien le explica el Caminero, no está beneficiado por la Constitución de la República. La Constitución de la República establece la no reelección. Para poder entrar en competencia los dos, tendría necesario obligatoriamente que darse el primer paso. El primer paso es la modificación constitucional. Entonces ahí podríamos decir que hay un enfrentamiento, un choque realmente de titanes, porque el primer choque del presidente Medina está por lograr que se modifique la Constitución. Luego de modificar la Constitución, si no hay acuerdo, indudablemente que tiene que celebrar primaria el PLD, tiene que elegir candidato entre sus precandidatos. Veremos a ver qué ocurre, si se modifica sí o no la Constitución, si el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, aún con la modificación constitucional, decide aspirar a la nominación presidencial y los que están aspirando pues decidan continuar con su proyecto presidencial. Pienso que no, que sería ya un congreso elector para designar, elegir, levantando la mano, al candidato presidencial, que sería sin duda, con una modificación constitucional, el presidente Danilo Medina. Monegro. Bueno, mira, tal como te decía, o sea, no era que Danilo no tuviera su derecho. No lo tenía, todo el derecho. 2006, incluso, recuérdate que en ese proceso que el presidente Fernández sacó un 70%, casi un 71%, pues el hoy presidente Medina, precandidato en aquel entonces, sacó un 30%. Sí, muy bueno. Sobre ese 30% que siguió trabajando incansablemente. Se edificó el proyecto triunfante en el 2012. Se fue posicionando dentro y fuera del Partido de la Nación Dominicana. Recuérdate que al llegar el 2012, si bien es cierto que el presidente Fernández, que tenía una gran popularidad, su esposa, primera dama, Margarita Fernández, que era en ese momento la mujer más valorada,
tenía una gran popularidad, pero desde el punto de vista político, y lo que representaba ese escenario en ese momento, Leonel Fernández primero vio que no era posible, y yo recuerdo que yo aquí mismo dije que si partimos del principio de la no retroactividad de la ley, el presidente Fernández podía presentarse en el 2012. Y estoy dispuesto a discutirlo con cualquier abogado en este país. Podía presentarse. Ahora una cosa es poder presentarse y otra cosa es que las circunstancias le dieran una ganancia de causa para que él se presentara. O sea, la prudencia decía que no debía presentarse. Ya. E incluso, no solamente para él, sino hasta para su esposa, que contuye estar bien posicionada y estaba mejor posicionada que él y que Danilo Medina en ese momento. Y ahí están las encuestas, eso está por ahí guardado. Pero, siendo ella la esposa, ¿qué se iba a decir? Ah, pero es lo mismo, Sí. es lo mismo. Entonces, eso fue lo que abrió la oportunidad que Danilo Medina se presentara como candidato en el 2012, que no era popular como ahora, sin embargo estaba bien valorado, o sea, se le veía como un buen dirigente, se le veía con un buen discurso. No puede decir que no fue un discurso con propuestas concretas, con un buen discurso desde el punto de vista de convencimiento. Terminó recibiendo el apoyo de su partido, prácticamente se unificó el partido, desde luego alrededor de toda su figura, y ya los resultados nosotros sabemos, básicamente. Pero, así como dice, siguiendo lo que tú decías sobre el análisis que hace el amigo Caminero, sí es cierto. Ahora se ha volteado con algo que beneficia al presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. En el 2008 estaba abierta la reelección. No había ninguna veda. Ahora está cerrada. Ahora hay una situación que al presidente Fernández comenzar a recorrer el país, pues Danilo Medina no tiene las puertas abiertas desde el punto de vista para una reelección. Sin embargo, no se puede tampoco negar que el presidente Medina tiene una gran popularidad, que no es un asunto que él lo ha dicho. Lo han dicho todas las encuestas, tú lo percibes en la calle, y yo creo que en una u otra dirección también hay que tomar en cuenta esa percepción. Lo más importante que hay en estos 35 segundos que nos quedan es decir que el Partido de la Liberación Dominicana, como hemos dicho en otras ocasiones, está en su mejor momento. Pero a veces, si usted no aprovecha su mejor momento, no aplica el refrán popular que dice, guarda pan pa' mayo. Guarda pan pa' mayo. A veces se lo come todo en febrero y en mayo pasa hambre. Mañana a las 4 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de Al Punto. Don José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García, estuvimos con ustedes. En breve, mis dilectos y apreciados amigos del Poder de la Tarde estarán con ustedes, no se lo pierdan.